¿Qué respondería usted, hermano, si alguien le pregunta, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué podemos responder? Pues bueno, dicho de una forma bastante práctica, es que un reino está gobernado por un rey. Y si hablamos del reino de Dios, entonces estamos diciendo que Dios es el rey. Y yo creo que está fácil, ¿verdad? Pero si quisiéramos indagar un poquito más e investigar la razón o de dónde viene eso del reino de Dios, tenemos que ir obviamente a las Sagradas Escrituras y especialmente al Nuevo Testamento o lo que nosotros conocemos como los Evangelios. ¿Quién empezó a anunciar el reino de los cielos se ha acercado? Juan el Bautista. Y después, ¿quién empezó a decir ya el reino de los cielos? O el reino de Dios, que en unos evangelios aparece como el reino de Dios y otros el reino de los cielos, que son palabras diferentes, pero el concepto es el mismo. ¿Quién lo estuvo anunciando? Alguien decía, el reino de los cielos se asemeja a... ¿Quién iniciaba así sus parábolas? Nuestro Señor Jesucristo. Él en muchas ocasiones habló acerca del reino de los cielos. Cuando se anunciaba el reino de los cielos o cuando se anunciaba el reino de Dios, eso representaba unas buenas noticias. Entonces vamos a trasladarnos al contexto de ese entonces. Porque para conocer qué significa, necesitamos saber qué estaba sucediendo cuando se estaba dando ese anuncio. Pues vamos a empezar explicando un poquito sobre el significado de buenas nuevas o buenas noticias. Usted sabe que la palabra evangelio, o si no lo sabe, hoy lo está aprendiendo. La palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Ahora, ese concepto de buenas noticias es un concepto muy antiguo que se utilizaba para anunciar la finalización de una guerra. O sea, ese concepto tiene su origen en la milicia antigua. Por ejemplo, había una guerra, los soldados se iban, ¿verdad? Las familias se dividían, ¿verdad? Porque ya sea el padre o uno de los hermanos tenía que ir a la guerra. Y el pueblo se quedaba... Acuérdense que no había internet, entonces el pueblo se quedaba así con esa incertidumbre. ¿Cómo estará la guerra? ¿Quién ganará? ¿O quién habrá ganado? ¿Será que vienen mis familiares? ¿Vendrán mis seres queridos? Entonces, en medio de esa incertidumbre, porque como les digo, no había ni televisión ni redes sociales, no se podía saber. Pero aparecía una persona anunciando a los días o a los meses. Aparecía alguien anunciando buenas nuevas. ¡Ganamos! ¿Verdad? Imagínese usted, ya entonces en ese concepto, ya en ese contexto, ¡pum! Ya se nos abre más el panorama. Si usted fuera un familiar de uno de esos soldados que se fueron a la guerra y viene el mensajero diciendo, tenemos buenas noticias. ¿Qué pasaría con nosotros? Ya solo de pensarlo, ¿verdad? ¿Cómo estaría nuestro corazón? ¡Ay, qué bien! Va a regresar fulano. ¡Ay, qué bueno! Bueno, ganamos. Ya no vamos a ser esclavos de ese imperio. ¡Oh, ganamos! Tenemos otra oportunidad. Y era de celebrar, ¿verdad? De celebrar. ¡Ay, gloria a Dios! Gracias al Señor. Esas son buenas noticias. Entonces, en eso aparece este personaje, Juan el Bautista, en medio de la opresión del imperio romano hacia el pueblo de Israel. Aparece Juan el Bautista diciendo, les tengo una buena noticia, el reino de los cielos se acerca. Y después aparece Jesús. Les tengo buenas noticias. El reino de los cielos se ha acercado. Entonces, para los oyentes era un juego de palabras y tratando de entender, oh, qué bien, o sea, me están trayendo buenas noticias, me están trayendo el evangelio, Jesucristo está anunciando, pero Él está diciendo que hay un nuevo
reino. Ya vamos comprendiendo entonces por qué la audiencia de nuestro Señor Jesús entonces decía, bueno, ¿y qué es ese reino? Entonces Jesús les explicaba, el reino de los cielos se asemeja a aquella persona que encontró un tesoro en un campo y estuvo dispuesto a vender sus posesiones con tal de comprar ese campo. Por ejemplo, una parábola. El reino de los cielos. Entonces Jesús empieza a anunciar esas buenas noticias como el nuevo las buenas noticias del reino de Dios que se ha acercado. Ya para nosotros entonces, cuando decimos el reino de Dios, ¿qué es el reino de Dios? Es declarar a Jesucristo, a nuestro Señor, quien ha traído esas buenas noticias, quien nos ha liberado, quien ha vencido al enemigo por nosotros, para darnos vida eterna. El reino de Dios es vivir en esa, digamos, dimensión, vivir bajo esa bendición de declarar que Jesucristo es nuestro Señor, porque Él es nuestro libertador, porque Él es nuestro Rey, porque Él fue quien venció en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Y todos los que hemos recibido esa vida eterna, entonces ya pertenecemos al reino celestial, al reino de Dios. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? ¿Sí? El reino de Dios es ese gobierno de Dios. En algunas ocasiones, ese gobierno de Dios, gobierno divino, gobierno celestial, como que chocara contra el gobierno natural, contra nuestros gobiernos. La ley divina, la ley del Señor, debe ir por sobre la ley humana. Está registrado en el libro de los Hechos que cuando los apóstoles fueron llevados ante las autoridades de aquel entonces, porque estaban predicando las buenas nuevas, porque estaban predicando sobre Jesucristo, se lo prohibieron. Ustedes ya no deben predicar la palabra de Dios. El apóstol Pedro se puso en pie y dijo, es necesario que obedezcamos primeramente a Dios antes que a los hombres. Y allí se define un principio. Nosotros, como hijos de Dios, vivimos o debemos someternos al reino de Dios, a los principios y a los mandamientos que están establecidos en la palabra de Dios, porque en la Biblia, en la palabra de Dios, allí están los mandamientos, ahí está escrito cómo debemos conducirnos en el reino de Dios. Si decimos que somos creyentes, si decimos que somos hijos de Dios, entonces debemos apegarnos a los mandamientos del reino, a las leyes del reino. ¿Me doy a entender? ¿Puedo escuchar un amén? Amén. Y si no me estoy dando a entender, digan no amén. Bueno, sí, gracias a Dios. Ok. ¿Qué dice Mateo capítulo 6, verso 10? Ustedes deben orar así. Jesucristo está hablando acá y dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Versículo 10. Venga tu reino. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y vamos a hacer esta pausa. Jesucristo, nuestro Señor Jesús, nuestro Maestro, nuestro Señor, nos enseñó que cuando oremos debemos pedir que el reino de Dios se establezca. Y debemos pedir para que se haga la voluntad de Dios en la tierra. Pero debemos estar también convencidos. ¿Quiénes son los que primero deben hacer esa voluntad? ¿Otros? Nosotros. Y debemos pedirlo. A veces nos acostumbramos a que en nuestras oraciones solamente pedimos por nuestras necesidades urgentes. Señor, yo tengo que pagar mañana, provéeme hoy, Señor, ¿verdad? O me duele el estómago, Señor, me está doliendo el estómago, ayúdame para que no tenga que estar yendo al baño a cada rato, ¿no?
Señor, te estoy pidiendo. Y empezamos a pedir y pedir y pedir. Y se nos olvida que nuestro Señor Jesús nos enseñó a que cuando oremos debemos incluir pedir para que el reino de Dios se establezca. Venga tu reino. Pero entonces, ¿qué significa eso? Muchos de ustedes aprendieron esta famosa oración como el Padre Nuestro. Y tal vez tenemos años de conocerlo, incluso de repetirlo. Quizás usted se lo sabe en otra versión, ¿verdad? Y tal vez en el orden mental de oración tranquila, ¿verdad? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hace tu voluntad en los cielos como en la tierra, danos hoy el pan de cada día, y ¿verdad? Tal vez así lo aprendimos. Pero ¿qué significa? Venga tu reino. Hermano, estamos pidiendo que la voluntad de Dios se establezca en nosotros. Eso es lo que estamos pidiendo. En Mateo capítulo 4, verso 17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Jesús predicó sobre el reino de los cielos. En Mateo 19:14 dice: Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Así que el reino de Dios es ese reino espiritual, ese reinado espiritual que está en los corazones de todos los que hemos confesado que Él es nuestro Señor. ¿Qué eso significa? Cuando nosotros decimos Señor tú, o Jesús, tú eres mi Señor y mi Salvador, cuando estamos diciendo Señor tú eres mi Señor, entonces estamos diciendo tú eres mi Rey. Para nosotros, en este siglo XXI, en Guatemala, ese concepto nos cuesta tenerlo. O sea, sabemos tal vez el significado de las palabras, pero nos cuesta tener en mente bien claro el concepto de Rey y Señor, porque no estamos viviendo en una monarquía aquí en Guatemala. No lo vivimos, no lo experimentamos, no sabemos qué es cuando la palabra del Señor dice honra a Dios, honren también al Rey. Para nosotros, como que, ¿qué significa eso? Porque aquí en Guatemala, pues las leyes que tenemos, según la constitución que tenemos también, no tenemos rey, hay un presidente por elección democrática, ¿verdad? Amén. Miren que nos están grabando, por eso hay que tener, ¿no? Y pues hay que honrarlo de todos modos, pero es un concepto diferente al concepto que se tenía cuando se escribió la Sagrada Escritura de rey. Entonces a nosotros los creyentes, cuando decimos Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, nos cuesta tener en mente ese concepto de qué significa Señor. Y es que Señor es el amo, el dueño, y nosotros por lo tanto somos sus siervos, sus hijos. Claro que sí, pero en algunas ocasiones se nos mete eso de hijo malcriado, ¿verdad? Papá, ya te dije que yo quiero. Ya te dije, Señor, ¿verdad? Que yo quiero mis zapatos nuevos, Señor, ¿verdad? Se nos mete ese concepto de hijos. O sea, en lugar de ser siervos, en lugar de reconocerlo como Señor y Salvador, le exigimos como nuestro papá, pero no lo reconocemos como Padre en respeto. Tenemos que clamar porque el Señor establezca su reino aquí entre nosotros, en la tierra. Clamarlo, pedirlo, pero también nosotros debemos someternos como hijos y siervos que somos parte de ese reino, como ciudadanos de ese reino. Amén. Entonces, ya que tenemos el concepto de reino, debemos, punto número 2 que quiero resaltar ahorita es que debemos orar pidiendo que ese reino se establezca. Y número 3, no solo pedirlo, sino procurar con nuestras acciones que ese reino se establezca. Porque debemos dar fruto, tenemos que dar una evidencia de lo que nosotros hemos creído.
Si Jesucristo es nuestro Rey y nuestro Señor, entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos que dar evidencia de eso. No tenemos que estar haciendo buenas obras o pensando que nos tenemos que portar bien para entrar al cielo. No. Nosotros somos perdonados y vamos a estar con nuestro Señor en la eternidad por pura gracia y misericordia si confesamos que Jesucristo es el Señor de señores. Eso lo dice la palabra del Señor en Romanos, ¿verdad? Es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Sin embargo, ya que tenemos fe, tenemos que manifestar esa fe a través de nuestras obras. Amén. A través de nuestras acciones. Y una de las acciones o entre las acciones que nosotros debemos hacer, queridos hermanos, es debemos proclamar el reino del Señor. Alguien dijo, a esa frase se le acuña, me parece, a San Francisco de Asís o a Fray Bartolomé, uno de ellos dos. Dicen, o al fulano, 3, 4, alguien dice, predica la palabra de Dios y cuando sientas que es necesario, habla. Cuando yo lo escuché la primera vez me gustó. Dije, ay, qué bonito. Significa de que tenemos que predicar con nuestro testimonio. Está bien, pero fíjese que no está tan bien. Porque muchas personas lamentablemente se limitan a solo testificar con las acciones y dejan de hacer lo que dice la palabra de Dios, que debemos proclamar, anunciar la palabra de Dios. O sea, no solamente vivirla y con nuestro testimonio predicar, está perfecto eso, pero eso es como que solo quedarnos a la mitad. Debemos testificar, debemos hablar del reino de Dios. Querido hermano, usted debe predicar el reino del Señor. Debemos imitar a Cristo Jesús. Ok, ¿y qué hizo Cristo Jesús? Anunciar las buenas nuevas. Si decimos que seguimos a Cristo, porque hasta quizás lo decimos, lo predicamos, lo cantamos y hasta lo escribimos en stickers, yo sigo a Cristo, ¿verdad? Yo sigo a Cristo. Ok, ese seguir a Cristo significa imitar a Cristo. Hacer lo que Jesús hizo aquí en la tierra. Y no solamente las buenas obras que Jesús hizo. No solamente imitar que Él perdonó, imitar que Él amó, sino también imitar de que Él predicó, que Él anunció las buenas noticias. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, hermanos. Ya como congregación, como cristianos, como creyentes. Yo les animo a que no nos conformemos con solamente asistir a las reuniones. No nos conformemos con solamente estar en una célula, que qué bueno, gloria al Señor, yo le felicito. Debemos anunciar. ¿Cuándo fue la última vez que usted le compartió a alguien las buenas noticias de que Cristo Jesús murió por nuestros pecados y nos ha dado vida eterna? ¿Cuándo fue esa última vez? Porque a veces se nos hace más fácil hablar de la actividad que tuvimos el domingo. Vieras que tuvimos una piñata con los niños. Fíjate que en la iglesia tuvimos una reunión. Qué bueno. O sea, está bien que compartamos eso. Pero debemos anunciar las buenas noticias. El evangelio del Señor. El reino del Señor. Debemos anunciar eso. Siguiente pregunta que yo le puedo hacer. ¿Quién fue esa última persona a quien usted le anunció el evangelio de Jesucristo? ¿Puede usted recordar el nombre o por lo menos el rostro de esa persona con quien usted platicó y le habló usted de Cristo Jesús? ¿Por qué menciono todo esto, hermano? Lo menciono porque el tema de esta noche es el reino de Dios en nuestro país. Como le dije al inicio, este es el último tema de nuestra serie Guatemala, Tierra Bendita.
Pero ¿cómo vamos a declarar el reino de Dios en Guatemala si no estamos haciendo nuestra función como iglesia? Si queremos que el reino de Dios se establezca en Guatemala, si queremos que la gloria de Dios llene las familias guatemaltecas, si queremos que la luz de Cristo brille en Guatemala, entonces debemos hacer nuestra parte. Debemos anunciarlo, debemos promoverlo. Debemos accionar. En Mateo 5:13, nuestro Señor Jesucristo nos dijo: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo lo recobrará? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Y si lo quiero parafrasear y hacerlo más específico, puedo decir: ustedes son la luz de Guatemala. Así nos dijo Jesús. Y si quisiéramos ser más específicos, parafraseando, podríamos colocar que Jesús nos dice: ustedes son la luz de Amatitlán. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos los guatemaltecos. Parafraseado y agregando ese pedacito. Porque ahí dice delante de todos. Ahí incluye a guatemaltecos, ¿verdad? No estoy diciendo alguna herejía. Lo repito: hagan brillar su luz delante de todos los amatitlanecos. Hagan brillar su luz delante de todos los que viven cerca de su casa. Hagan brillar esa luz para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Amén. Y en Mateo 28:19 Jesús nos ha dicho: por tanto, vayan y hagan discípulos. No dice: por tanto, los que finalicen ciertos cursos, vayan y hagan discípulos. Tampoco nos dice: por tanto, los que quieran, vayan y hagan discípulos. No, aquí dice: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si queremos y anhelamos, porque en nuestro país, para que la gente de nuestro país pueda tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, si queremos tener un mejor país, si queremos que la luz del Señor brille, entonces nosotros hagamos nuestra parte. Amén. Esforcémonos.